Ana Vanessa Montoya López y el día de hoy les vengo a hablar sobre el complemento entre la razón y la fe. Las aseveraciones de fe y razón siempre han sido un tema de discusión entre los filósofos y entre los estudiosos, ya que muchos han discutido en poder avanzar sobre el tema de la razón y la fe y la sabiduría en los tiempos de hoy en día. La fe y la razón son dos formas de convicción que subsisten más o menos en grado de conflicto o de compatibilidad. La fe generalmente es definida como fundamento en una creencia, como una convicción que admite lo absoluto, mientras que la razón es fundamento en la evidencia, lo cual aproxima el objeto de la fe en la idea del mito. En finalidad, cada una tiene su propio ámbito de realización. Según San Juan Pablo II, la fe y la razón son como dos alas las cuales el espíritu humano se elevan hacia la contemplación de la verdad. Buenos días, un saludo al Padre Jesús Orozco y a todos los estudiantes de la Cátedra de Cultura Religiosa. Mi nombre es José Jiménez y me corresponde dar mi opinión sobre lo que es fe y razón de acuerdo con lo planteado en el ensayo que correspondía al aula virtual. En este ensayo yo planteo una posición de que la fe y la razón no necesariamente son dos aspectos o dos conceptos que estén contrariados o que sean opuestos totales dentro de lo que es la vida como tal. Considero que la fe y la razón son conceptos o áreas del conocimiento que convergen en la idea de darle explicación a muchos de los fenómenos que nos rodean en la vida. Sin embargo, aunque, aunque son conceptos que convergen sobre ese punto, creo o considero que la diferencia entre ellos es el enfoque que le dan cada uno a las explicaciones que tienen que ver con los fenómenos que nos rodean en el diario vivir. Son conceptos muy detallados y que ambos tienen una convergencia en lo que es la cultura como tal. Influyen en el pensamiento de los seres humanos y en lo que identifica a las grandes culturas de la humanidad. Buenas, mi nombre es Jesús Moscarela y voy a hablarles un poco sobre mi ensayo para la materia de cultura religiosa, al cual titulé ¿Qué significado y qué importancia tienen la razón y la fe? Vamos a empezar definiendo la razón y la fe, y si nos dirigimos a un diccionario y buscamos estas palabras, el diccionario nos define la razón como aquella capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. Y la fe nos las define desde dos puntos. El primer punto es que es la creencia de un grupo o de una multitud de personas, o también puede ser la confianza o el bien concepto que se tiene de alguien o de algo. Esto no queda ahí simplemente. Basándonos en las lecturas y en los conceptos y conocimientos previamente adquiridos, podemos ver que Kant define la razón desde dos puntos. El primer punto es la razón práctica y el segundo es la razón teórica. La razón teórica genera juicios y en su uso práctico imperativos o mandatos. En cambio, la razón práctica se da en el momento cuando usamos la razón para el conocimiento de la realidad. En Kant podemos encontrar un tercer concepto que, aunque parezca un poco contradictorio, tiene mucho sentido, y es el de fe racional. Y Kant define la fe racional como aquella creencia objetivamente insuficiente pero subjetivamente suficiente para un fin o para unos fines absolutamente necesarios. Siendo así, entonces la razón se aparta del fenómeno empírico y construye conceptos apartados o que no tienen ningún tipo de relación con la experiencia, mientras que la fe es totalmente empírica, puesto que va en la esencia y en las experiencias que vive cada quien, o sea, hace parte de su ser. La teología es la ciencia de la fe. Esto puede resultar un poco extraño debido a que siempre se ha tenido aparte el concepto de ciencia y el concepto de fe. El mismo Papa Benedicto XVI lo reconoce y sin embargo nos explica que no podemos apartar un concepto del otro y que la teología del pasado tampoco podemos apartarla, pues hoy dejaríamos a la fe en la oscuridad.
En la etapa moderna, la psicología, la ciencia y la psicología, la sociología y la teología son ciencias que se han unido y han resultado útiles. Hay otra interpretación fundamental de la fe cristiana, y es en el Evangelio de San Juan, en la cual explica la designación de Cristo como Logos, la verdad y la vida. Entonces, si Cristo es el Logos, el hombre